Bueno, Ricardo, un evento para darle quizás un poco más de visibilidad a lo que son los centros comerciales a cielo abierto. Sí, de hecho, solamente viendo la cantidad y en forma organizada, ver cuántos somos en la ciudad de Rosario como centros comerciales de cielo abierto ya impacta. La idea es estar en el conjunto, presentar el nuevo banner que identifica a cada uno de los centros comerciales y un video donde muestra también cada uno de los sitios de la ciudad con sus integrantes más exponenciales. Así que esa es la idea, por supuesto siempre en conjunto y acompañado por el gobierno municipal y provincial, que sin el acompañamiento de ellos sería imposible llevar adelante este tipo de actividades. Bueno, los comercios han vivido un momento de crisis. ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué es la evaluación que se puede hacer desde CAME? Bueno, lamentablemente en estos últimos 2 meses estamos viendo una caída del consumo. 3.5 fue el mes pasado, 2.1 agosto. En el promedio general, lógicamente, impacto del alto índice inflacionario y fundamentalmente estamos viendo en este mes que los rubros que más sufrieron tienen que ver con indumentaria textil, calzado, los nuevos valores, la gente ni puede ni siquiera acostumbrarse a esos nuevos valores, la incertidumbre general que a veces se genera desde el mismo ámbito político, hacen este nivel de retracción, por lo cual eso sí nos preocupa, pero de todas maneras alimentos y bebidas, farmacia, perfumería están manteniendo sus valores normales. ¿Hay precios de referencia en el comercio en general, como para que la gente tenga una idea y pueda optar y elegir? No, realmente no. Se perdió el precio de referencia fundamentalmente en ese tipo de rubro, indumentaria, textil, calzado. Esperemos que después de una continuidad donde el dólar, que según se dice no afectaría a la economía porque es un dólar ilegal, pero de todas maneras es de referencia para muchos, se estabilice, nuevas medidas puedan hacerlo y tal vez ahí pueda iniciarse un precio de referencia. Hoy en líneas generales no lo hay. ¿Y qué esperan precisamente del gobierno nacional con su nueva política económica? Pero creo que esta nueva política económica vino a frenar una caída libre que teníamos, no significa que no sigamos cayendo, pero a otra velocidad, nos está dando tiempo a repensar y esperemos que se tomen medidas concretas que así lo pueda hacer. Creemos muy difícil que con una medida que tal vez es necesaria, que tiene que ver con equilibrar las cuentas del Estado, pero cuando vengan las tarifas de luz, de gas, otras quitas de subsidio, va a impactar aún más en los bolsillos, fundamentalmente de los trabajadores, lo cual creemos que esta ecuación negativa pueda seguir. ¿Qué pasa con el precio, por ejemplo, de los alimentos? En algunos supermercados se habla de generadores de precios. ¿Esos generadores funcionan, están funcionando, son denunciados? Sí, bueno, hay distintos mecanismos de denuncia, seguimiento, control. Como decía Ricardo recién, lo que ocurrió en el último tiempo es que se han perdido las referencias de precio. Hay una vuelta a una política no digo de control, pero sí de indicación de precio, de publicidad, de establecer valores de referencia, recuperar marcos de acuerdo además con los generadores por lo menos con los grandes formadores, ¿no? de precios. Por supuesto también en un contexto donde la cuestión de tarifas y también el contexto global empuja el índice inflacionario hacia arriba. De todas maneras, en el nivel local y obviamente la provincia también está estableciendo sus propios mecanismos, hay un trabajo de acordar y de encontrar con el comercio barrial, con el comercio pequeño y mediano, con los superlocales, marcos de acuerdo general para poder sobrellevar una situación que por supuesto hoy debe ser la principal preocupación del consumidor. Sebastián, ¿hay inflación sin recesión, más allá de los números negativos que mostraba Ricardo? ¿Cómo se avanza en ese sentido para que el comercio local pueda salir adelante? Digamos, los alquileres aumentan, los servicios aumentan, el centro se vio afectado después de la pandemia, pero la gente se volcó al comercio de barrio. ¿Cuál es la sinergia hoy en la ciudad? Sí, la ciudad y la provincia, pero la ciudad, los indicadores de actividad, de facturación, siguen siendo positivos. Sí encontramos, sobre todo en el sector mayorista de alimentos, encontramos una retracción en los últimos 2 meses, pero el resto de las actividades todavía siguen con buenos niveles de actividad, con mejores niveles de facturación en relación al año pasado. Por supuesto que preocupa mucho la situación, digamos, el contexto inflacionario porque genera condiciones
muy adversas para muchos rubros de actividad económica, no solamente para el comercio, también ocurre en la industria, en el aprovisionamiento de materias primas y demás. De todas maneras, yo insisto con esa dualidad que tiene hoy la actividad económica en el país. Tenemos buen nivel de actividad en el mercado laboral, buen nivel de actividad en general, obviamente en un contexto donde el principal problema sigue siendo la suba de precios y algunas restricciones externas, ¿no? de disponer de las divisas para poder mantener en actividad sin alterar el ciclo económico, sobre todo en aquellas actividades que necesitan insumos importados, equipamiento importado, como principal problema Argentina. De todas maneras, particularmente Rosario viene con niveles incluso por encima del promedio nacional desde el año pasado. ¿Qué lugar ocupan los centros comerciales a cielo abierto en el desarrollo urbano de la ciudad de Rosario? Yo te diría que son el primer actor barrial más reciente, tienen un poco más de una década como configuración, pero esta muestra de hoy es muy indicativa. Rosario no tenía este nivel de organización, creo que es inédito, y como bien dice Ricardo y lo sostiene incluso desde el nivel nacional, desde CAME, Rosario es un poco la capital de los centros comerciales de cielo abierto, porque probablemente haya sido el lugar donde más prendió este modo de organización, de representación del comercio y se sostiene, porque también esto parecía que era un impulso de un momento para enfrentar determinado contexto. Hoy está muy sostenido, muy institucionalizado y bueno, hay todavía mucho para trabajar. ¿Vuelve la noche de peatonales? Sí, el fin de semana vamos a estar, creo que se van a juntar dos cosas muy positivas. Empieza la Feria del Libro, que hacía mucho no se hacía presencial y va a ser una edición muy especial, va a tomar todo lo que es la Plaza Montenegro desde el jueves. Y el sábado se va a integrar Noche de Peatonales bueno, me parece que en una buena mixtura, una buena sinergia entre esos dos eventos que va a tener la ciudad el fin de semana. ¿Cómo fue el resultado de la última Noche de Peatonales que se realizó? Muy bueno, la Noche de Peatonales creo que hoy empuja mucho hacia algunas actividades en el centro, por ejemplo gastronomía, por ejemplo, bueno, la actividad del entretenimiento y el esparcimiento. Las primeras ediciones tenían un efecto directo también sobre la actividad comercial. Hoy la actividad comercial ha recuperado una actividad normal y me parece que bueno, se está convirtiendo en un hecho cultural muy importante y queremos sostenerlo y por supuesto además aprovecharlo, como decía recién, en este marco donde vuelve una feria del libro que creemos va a ser la mejor de las ediciones que se hizo hasta acá por las características que tiene, el diseño, los espacios que va a abarcar y la cantidad además de invitados que va a recibir. Bien, con respecto a lo primero, bueno, el jueves pasado tuvimos una agenda importante con Tombolini como secretario de Comercio de la Nación en Rosario, con nuestro ministro, y ahí creo, y es el análisis que hacemos del gobierno de la provincia, quedó muy claro el lineamiento de la política macro del gobierno nacional para los próximos meses, que obviamente tiene que ver con estabilizar las variantes y las variables macro de todo lo que es la administración del comercio en lo exterior y en lo interior. A nosotros en lo que es interior nos queda resolver con el gobierno nacional lo que va a ser la articulación de los programas de precios por un lado y por otro lado, en el marco de lo que está haciendo el Ministerio de Economía a través de Comercio, que es sentar a las grandes empresas formadoras de precios a establecer pautas de insumos, de abastecimiento y de precio para fin de año, cómo articular nosotros desde la provincia en ese sentido. Nosotros acá lo tenemos organizado, por un lado a través del Observatorio de Precios, que sobre el fin de semana vamos a tener los datos para ver cómo se estuvieron comportando los eslabones de la cadena minorista, mayorista e industrial en los principales productos de la canasta familiar. En los últimos meses se ha ido dando un desfasaje entre el nivel mayorista y el nivel minorista. Eso queremos ver si en agosto vuelve a ser de esa manera, porque si es así vamos a tener que sentarnos con esos dos eslabones para ver lo que hay que acomodar. Después vamos a ver qué es lo que ocurre con el índice de precios al consumidor del mes de agosto, cuáles son las pautas que dan, y de esa manera poder trabajar, por un lado, insisto, con el tema del programa de precios, que no vamos a frenar la inflación, pero sí vamos a poder seguir dando la referencia que hoy se está perdiendo, y por el otro lado, con el tema de insumos y de abastecimiento, porque hay un estoqueo importante, pero hay dificultades, como sabemos, con el tema de los aceites y las harinas, que son los que funcionan bajo fideicomiso, y todavía el gobierno está resolviendo cómo organizarlo. Por el otro lado, importante lo que hoy estamos haciendo acá en la Asociación Empresaria. Realmente si hay un sector que está teniendo un impulso importante, es el tema de los comercios barriales, de los comercios locales. Esto sí es algo que nos ha dejado de positivo la pandemia, por eso la decisión política del gobierno de la provincia es seguir acompañando todos estos procesos,
junto con los municipios y comunas, con las entidades empresarias del sector comercio que hacen a la vida de sus asociados, y que en la ciudad de Rosario, como bien decía Matías, tenemos el epicentro, pero que estamos tratando desde toda la estructura del gobierno de la provincia, articularlo y llevarlo a las distintas ciudades y pueblos. Por eso ya llevamos 59 convenios con municipios y comunas, hay 32 proyectos consagrados que en los próximos meses empiezan a poner en valor las zonas. Hace pocos días nos tocó inaugurar el primero en la ciudad de Pérez, en el Paseo Morelli, ahí donde se dobla a la altura de Pérez por la ruta 33. Y esto es lo que queremos seguir generando. Por eso hoy es importante lo que organizó AER, con todos los paseos de calle, con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo de la provincia, y nosotros vamos a presentar el primer censo provincial de centros comerciales a cielo abierto, que ya lo estamos haciendo en la ciudad de Santa Fe, y que la idea es armar un cronograma de acá a fin de año que nos permita tener una idea de cómo están funcionando hoy los paseos de calle en todas las localidades de la provincia que lo tienen, y saber cuáles son las principales demandas que están requiriendo desde el punto de vista crediticio, métodos de pago, las cuestiones de la seguridad que siempre surgen obviamente, y las mejoras en el entramado urbano que se requieren, para de esa manera nosotros desde la provincia poder articular con cada municipio y comuna que así lo necesita.